químicamente, esta sustancia de desecho tenía un elemento químico que era el nitrógeno y estaba incluido dentro de la urea y del amoníaco, que contenía la orina. ¿Por qué, chicos? Mira, no sé si ustedes alguna vez han escuchado esto. Debido a la gran concentración de nitrógeno que tiene la orina y los requerimientos y las necesidades que tiene el suelo de cultivo de nitrógeno, después de periodos largos de tiempo, donde un determinado terreno ha sido un baño, un silo, puede producirse plantas muy, muy nutritivas, porque sus concentraciones de nitrógeno son elevadas. Ahora, de acuerdo a ese criterio también, ¿por qué abonamos nuestras plantas con excremento de animales? Porque el excremento de animal tiene gran cantidad de amoníaco, de urea, que químicamente están constituidos por nitrógeno. Entonces, a través de la orina, lo que se expulsa son sustancias nitrogenadas, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta para alguna pregunta que de repente se nos podría hacer. Entonces, te voy a compartir ahora mi PPT para que podamos comprender esto, ¿ya? Ya estamos. Vamos a ampliar. Entonces, de acuerdo a esa imagen, tú puedes ver la ubicación anatómica del aparato urinario humano. ¿Ya? Más o menos, los riñones están ubicados hacia la espalda, parte inferior de la espalda. El aparato urinario está constituido por dos órganos muy importantes. Esos dos órganos vienen a ser los riñones. Por su forma, se le dice que estos riñones tienen la forma de un payar. Y tú observas esta imagen. El riñón derecho está un tanto más descendido que el riñón izquierdo. Eso se debe a la presencia del hígado que está aquí, mira, ve. Por donde estoy pasando el cursor, ahí está ubicado el hígado. Y el hígado es el órgano más voluminoso del cuerpo humano. La posición de este órgano ha modificado muchas de las estructuras anatómicas en nuestro organismo. Uno de ellos vienen a ser los riñones, ¿ya? Ahora, esta estructura superior a manera de un gorrito, de un capuchón, viene a ser las glándulas suprarrenales, ¿ya? Luego, de cada riñón va a salir un conducto muy, muy fino. Estos conductos se denominan uréteres. Estos uréteres desembocan hasta una bolsa totalmente elástica, una bolsa colectora. Esa bolsa colectora se denomina vejiga. Y luego de la vejiga desemboca hacia un conducto muy fino llamado uretra. Entonces, el aparato urinario en el hombre está constituido o se divide en dos componentes. Primero vienen a ser los riñones como órganos fundamentales y luego las vías urinarias. Y las vías urinarias están constituidos por uréteres, vejiga y uretra. ¿Ya? Entonces, es un tanto menos complejo que otro sistema. ¿Qué es el aparato urinario? Es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. A través de la orina se eliminan del organismo desechos nitrogenados, producto del metabolismo. ¿Cómo nosotros consumimos nitrógeno? Principalmente a través del consumo de proteínas, ¿ya? Y esos compuestos nitrogenados vienen a ser urea, creatinina, ácido úrico y otras sustancias tóxicas. De repente tú has tenido alguna vez curiosidad cuando en tu casa alguien se ha sacado un análisis de orina y cuando tú vas al laboratorio y te haces un análisis de orina,
en el informe del laboratorio viene tanto de urea, tanto de creatinina, tanto de ácido úrico, de glucosa y más términos. Entonces, biológicamente dentro del organismo ya hay un estudio, un parámetro a considerar en niveles de urea, creatinina, ácido úrico que un ser humano normalmente debe expulsar. Ante una enfermedad existe un incremento o una disminución en la producción de esta. Y esta me indica una posible enfermedad. Entonces, por eso cuando hay alguna afección, el médico pide, mira paciente, yo necesito un análisis completo de orina. El laboratorista clínico, que es un médico tecnólogo, ¿qué cosa hace? Hace el análisis bioquímico de la orina. Y dentro de ella ya se sabe cuál es la composición química de la orina y se busca establecer qué sustancias químicas han aumentado o han disminuido sus niveles. Y luego da un reporte y el médico puede indicar, el médico tecnólogo todavía, él hace su supuesto diagnóstico de la enfermedad y hacen el diagnóstico y una vez que hay un análisis completo, el médico puede indicar con mayor certeza el tipo de medicamento que el paciente debe consumir o debe tomar. Es por eso que los médicos últimamente nos dicen, antes de consumir o antes de ingresar a un tratamiento, usted debe pasar por un especialista. Y el médico, para tener mayor certeza respecto a tu enfermedad, pide el apoyo del médico tecnólogo. Entonces, cuando tú tienes el asesoramiento de ambos médicos, tú vas a poder consumir, tomar, hacer tu tratamiento y vas a poder tener una pronta mejoría, porque estos especialistas van a atacar directamente al punto de origen de tu enfermedad. Pero si, por ejemplo, nosotros nos vamos a la farmacia, que es lo que es común, y el farmacéutico no sabe de composición química de los fluidos biológicos. Él por regla general, tienes esto, tienes lo otro, va a tantear tu enfermedad. Y en ese tanteo de repente te va a estar dando medicamentos que no te están aliviando, de repente te pueden aliviar en el dolor, más no están atacando directamente al lugar donde se encuentra la afección. ¿Ya? Algunos de ellos crean resistencia, con algunos medicamentos que uno consume, lejos de curar, creamos resistencia. Es por eso que cuando hay una enfermedad hay que recurrir a los especialistas. Inclusive, si por ejemplo yo tengo problemas del sistema urinario, en el caso de ser varón, voy a ir al urólogo. En el caso de ser dama, voy a ir al ginecólogo. Si yo tengo, por ejemplo, problemas del sistema nervioso, pero de manera orgánica, de repente voy a ir al neurólogo. Si yo me he fracturado un brazo, me voy a ir al traumatólogo. Inclusive dentro de la medicina existen especialistas para determinada enfermedad. Entonces, si uno quiere un adecuado tratamiento de una dolencia, debe recurrir a ello, aunque ahora es un tanto imposible porque los médicos, pues, cuestan carito, ¿no? Más si es, por especialidad, mucho más. Entonces, aquellos que en algún momento están pensando en la posibilidad de estudiar medicina, hay mucho por estudiar y es una carrera muy hermosa, muy bella. Ojalá a mí me hubiera dado la posibilidad y yo hubiera seguido esa carrera. Es fascinante el mundo de la medicina. Ahora, hay especialidades como la cirugía, que demandan muchísimo dinero, ¿no? En el Perú los cirujanos ganan muchísimo dinero, entonces aquellos que tienen esas ganas, esos deseos a seguir estudiando, nada es imposible. Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, por eso es importante el estudio de la orina. Ahora, la creencia popular, chicos, y también hay una rama llamada de la medicina natural, habla de la uroterapia. Y la uroterapia es un tipo de medicina alternativa que busca curar ciertas dolencias con el consumo de la orina. Pero para ello, uno mismo tiene que consumir su orina. No es que te vas a tomar orina de otra persona. Y se ha hablado del mejoramiento de algunas dolencias. Recuerda que la orina todavía se forma en los riñones.
Y puede ser que el contenido de ciertas sales minerales de ellas pueden aliviar ciertas dolencias, especialmente hablan de males estomacales. Yo no sé si alguna vez los que tenemos creencia o venimos de familia de provincia, cuando un bebé, por ejemplo, tiene cólico o una persona tiene cólico inexplicablemente, lo que buscan es la orina, especialmente de los pequeños, ¿no? La orina calientita lo ponen sobre el abdomen de la persona que le duele y sienten mucho alivio. Entonces, la uroterapia también es un tipo de medicina alternativa que muchos lo han utilizado y la cura de enfermedades. Y probablemente sea al contenido en nitrógeno que tenga ella. Desde luego, para no hablar de contagios de otras enfermedades, si yo tendría que poner en práctica luego la uroterapia, tendría que hacer de mi propia orina. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. El órgano fundamental dentro del sistema urinario es el riñón. Estos órganos son dos, son de color rojo oscuro. Están ubicados ambos a ambos lados de la columna vertebral, justo hacia la espalda baja. Más o menos, cuando se habla de medidas anatómicas, chicos, por ejemplo, decimos, ¿no? El cerebro pesa 900 gramos, el hígado pesa 1500 gramos. ¿Pero qué? ¿En función a qué? ¿De todos tiene que pesar igual? No, las medidas anatómicas están a función de un adulto promedio, ¿ya? No es que en un niño, no es que en un adolescente también va a tener esa medida. Cada riñón tiene un peso aproximado de 150 gramos, más o menos de un cuarto, ¿no? Y luego hablan de sus medidas de 10 por 12 por 6 centímetros. En su parte superior también se encuentran las glándulas suprarrenales. Los riñones están divididos en 3 zonas, dice. La corteza, que tú ves acá, que es la zona externa. Luego habla de la médula, que son estas partes oscuritas, y de la pelvis, que es esta parte de acá. ¿Ya? Corteza, todo lo que está en la parte externa, médula, que está en la parte oscurita, y la pelvis. ¿Ya? Ahora, en la corteza se filtra el líquido porque esta corteza está totalmente irrigada por vasos sanguíneos. ¿Cómo llegan las sustancias tóxicas al riñón? A través de la sangre. El vehículo encargado de transportar sustancias nutritivas y sustancias de desecho es la sangre. ¿Ya? Ahora, a nivel de la médula se encuentran los órganos fundamentales o las unidades fundamentales del riñón. ¿Y quiénes son? Son los nefrones. ¿Ya? Y es ahí donde se produce la reabsorción. Ingresa la sangre, extrae todas las sustancias tóxicas y nuevamente sale a través de las arterias a atravesar nuevamente todo el organismo. ¿Ya? Entonces, corteza, la parte más clara, médula, la parte oscura, y esta es la pelvis renal. ¿Ya? Está totalmente vascularizado porque es a través de la sangre que llega a las sustancias tóxicas y sale la sangre pura para recorrer todo el organismo. Ahora, una persona puede vivir con un solo riñón, inclusive también puede vivir con un cuarto de riñón, pero desde luego la vida de esa persona es muy limitada. Cuando ya el riñón no cumple la función de desintoxicación de nuestra sangre, se da el tratamiento llamado la hemodiálisis. Ahora, las sesiones de hemodiálisis van a depender también de cuán dañado está el riñón dentro de una persona. Hay personas que se hemodializa una vez a la semana, otros 2 y otros llegan ya hasta 3. Una persona cuyo riñón no funciona puede morir por intoxicación, ya que llega a ese órgano y nadie va a filtrar y purificar lo bueno de lo malo, entonces las sustancias negativas estarían acumuladas dentro del cuerpo. Todo agente negativo que hay en nuestro cuerpo produce una reacción. Si esa reacción es incontrolable, produce la muerte. ¿Ya? Por eso es importante el funcionamiento del riñón y el tratamiento de la hemodiálisis en el caso de algunas personas cuyo riñón no esté cumpliendo esa función. Luego,
deformada la orina, tiene que atravesar un conjunto de órganos. A ese conjunto de órganos que solo sirven como paso o temporal almacenamiento de la orina se llaman vías urinarias. Entonces, las vías urinarias empiezan desde las pelvis renales, aquí. Y dentro de las pelvis renales hay cálices menores y cálices mayores, que son ramificaciones que permiten la salida de la orina desde el riñón hacia el exterior. Solamente son órganos de paso. Estos dos conductos tubulares son denominados uréteres. Son dos conductos tubulares que miden más o menos entre 25 a 30 centímetros de largo y su espesor es de 3 a 4 milímetros de diámetro. Chicos, como al riñón llegan grandes cantidades de sales, si no hay suficiente de agua donde se puedan disolver, se forman los cálculos renales, que no son más que acumulaciones de sales minerales. Cuando micciona una persona, la presión que ejerce la salida es grande y muchas veces los cálculos renales que se forman en los riñones son expulsados por la presión y algunos de esos cálculos pueden obstruir los uréteres, produciendo mucho dolor e inflamación de ellos. ¿Ya? Algunos de esos cálculos renales pueden avanzar y llegar hasta la parte final. En el caso de los varones, los cálculos renales son mucho más dolorosos que las mujeres. Ahora les explico por qué. Entonces, los uréteres son dos órganos de paso que van a permitir el tránsito normal de la orina. ¿Ya? Luego llega a esta bolsita. Esa bolsita temporal se llama la vejiga. Y la vejiga está situado en la parte inferior de la... ¿Cómo? ¿Por qué temporal? ¿Se puede gastar o...? No, almacenamiento temporal quiere decir que la orina está dentro de ella por un determinado tiempo. La orina Y si se llena y revientas, tiene que ser trasplante, ¿no? no es posible de reventarse. Ahora te explico, mira. Este órgano es un órgano muscular, ¿ya? Y tiene aquí abajo, tiene un esfínter. Digamos que es como un caño biológico, ¿ya? Entonces, este esfínter va a actuar como o va a producir el reflejo de micción. Entonces, normalmente esta vejiga va a tener entre 300 o 400 mililitros de orina. Pero si yo, por ejemplo, soy una persona que consumo mucho más líquidos, el contenido de mi vejiga siempre va a estar lleno. Pero cuando mi contenido sobrepasa esta cantidad, mis deseos de ir al baño son mayores. Entonces, como mis deseos del baño son mayores, voy al baño. ¿Qué sucede? Mira, a ver. En el caso de los viejitos, este esfínter se desgasta, ¿ya? Y es por eso que ya no controla. Tú cuando, por ejemplo, tienes los deseos de ir al baño, de repente te puedes aguantar un poquito para llegar al lugar indicado. En el caso de los viejitos ya no aguantan. Y por eso ellos se ven en la necesidad de utilizar pañales. Igual, este reflejo de micción en los bebés todavía no está desarrollado. Para poder activar, en el caso de los bebés, se enseña paso a paso, mamá sabe las técnicas que tiene que pasar, porque inconscientemente nosotros lo controlamos. ¿Ya? Entonces, si esto está totalmente lleno, esta válvula biológica no va a soportar. ¿Y qué va a suceder? Que uno va a orinarse. Y no va a orinarse porque es cochino, sino porque su cuerpo ya no resiste más, su vejiga llegó a su máxima capacidad. No les habrá sucedido. Yo me acuerdo cuando estaba pequeña, yo tenía una profesora de primer grado muy mala, muy mala. Y ella decía, no, queríamos ir al baño y nos decía, no, estás castigado. Y no nos dejaba ir al baño. Llegaba un momento ya no podíamos y nos hacíamos la pichi. Y nos dábamos cuenta que nos hacíamos la pichi por lo mojado que estaba el piso. ¿No? Entonces, cuando tu vejiga llega a su máxima capacidad, no es que se va a reventar. Se abre la válvula y te haces la pichi inconscientemente. Ya, ahora, esta valvulita también puede verse afectada por infecciones urinarias.
Y cuando una bacteria llega acá, también se hace daño a este esfínter. Hay personas que sufren de inflamación urinaria muy frecuentes que ni bien se ríen, se hacen la pichi. Entonces, este esfínter, esta válvula biológica puede verse alterada. En el caso de los viejitos, ya tanto ha funcionado que llega a perder, por eso ellos tienen la famosa incontinencia urinaria, que no es otra cosa más que ya su vejiga no puede regular la cantidad de orina que tiene. Entonces, este es un órgano que almacena temporalmente la orina. Cuando ya se ve lleno, expulsa la orina. Y luego viene la última parte del sistema urinario, que viene a ser la uretra. La uretra es la última porción del aparato urinario. Es un conducto que lo único que hace es expulsar la orina al exterior. En el caso de la mujer, acá está la vejiga y acá está la uretra. Mide aproximadamente de 4 a 5 centímetros. En el caso del varón, esta es su uretra. Puede llegar a medir hasta 20 centímetros de largo. ¿Pero por qué la diferencia? Por la estructura de su anatomía. Ahora, en el caso del varón, la uretra cumple doble función. Expulsa la orina y también expulsa el semen. ¿Ya? Esa es la única diferencia. ¿Por qué la uretra masculina es mucho más larga? Porque comparte la función y por la estructura de su anatomía en el caso del varón. ¿Ya? Ahora, el meato urinario, en el caso de las señoritas, es decir, la salida de la orina, en el caso de las señoritas, está muy próximo al ano. El ano es la salida hacia el aparato digestivo, es decir, por el ano se expulsan las heces. Ahora, a nivel del intestino grueso y el ano, hay gran cantidad de bacterias. Y las bacterias cumplen su función en el ano, en el recto. Cuando una mujercita, una señorita, hace un aseo incorrecto, puede ser que una bacteria que forma parte del ano sea arrastrada al meato urinario. Y cuando llega una bacteria, que es Escherichia coli especialmente, empieza primero a infectar a nivel de la uretra y puede llegar a afectar inclusive a la vejiga, a los uréteres y mucho más, puede llegar hacia los riñones. Las infecciones urinarias muchas veces son causadas por un aseo inadecuado. Es muy frecuente en las señoritas. Te da dolor en la parte, en el vientre, te da muchos deseos de miccionar incontrolablemente. En los casos más severos, la orina es con sangre y eso es producto de una infección urinaria. Ahora, en el caso de que también se puede utilizar ropa sintética, ropas muy apretadas, etcétera, también puede producir una inflamación del aparato urinario. Recuerda que esto es muy corto. Por eso, el cuidado y la delicadeza que debe tener la señorita. En el caso de la vida sexual, también las señoritas se ven muy afectadas por la proximidad entre el meato urinario, el ano y el conducto vaginal. Entonces, es por eso que se habla, ¿no? Cuando una pareja intenta llevar una vida sexual, que es derecho de todos, tiene que asumir con mucha responsabilidad. Porque si yo llevo mi vida sexual de manera desordenada y teniendo encuentros sexuales con cualquier persona que no tiene cuidado de su anatomía, fácilmente yo me puedo infectar de muchas enfermedades, no solamente venéreas, también enfermedades que pueden afectar otros aparatos, especialmente el aparato urinario. ¿Ya? Y fácilmente suben las bacterias y pueden llegar a afectar directamente el riñón. En el caso del varón, su anatomía no le permite frecuentes infecciones urinarias, ¿ya? Debido a lo largo de su estructura. Pero en ellos sí es muy peligroso el hecho de los cálculos renales.
Si, por ejemplo, se ha formado un cálculo a través de la vejiga, en el caso de la señorita llega a la uretra y rápidamente es expulsado por la orina. En el caso del varón, a veces se queda obstruyendo en alguna parte de la uretra, especialmente a nivel del pene. Han habido casos, chicos, de cálculos renales, de cálculos urinarios obstructivos que han necesitado una cirugía para poder extraer el cálculo. ¿Ya? Ello dentro de algunas noticias curiosas que usted debe tener en cuenta. ¿Qué se nos recomienda para un adecuado funcionamiento del sistema urinario? Consumo de agua, bastante agua que permite el adecuado funcionamiento de nuestro sistema urinario. En el caso de las chicas, un correcto aseo, ¿ya? Siempre el aseo debe ser hacia atrás. Las bacterias del aparato digestivo son muy frecuentes, ¿ya? Entonces, con esto yo he querido hacerte un poco el resumen y la aclaración de parte de este tema, ¿ya? ¿Cuál va a ser tu tarea? Vas a ir a tu libro, que es la segunda parte, y me vas a hacer la página 153. Usted dijo una tarea de sistema circulatorio, ¿no? Sí, esa primera parte ya debe estar enviada. Sí, pero no puede enviarlo por Blender, se ha trabado feo. Se traba feo, no se puede enviar esa tarea. 155 por mensaje, chicos. Ah, ya, por mensaje. Por mensaje de Blender, más seguro, ¿ya? Me hacen este tema. Voy a dejar de grabar.